Entonces tenemos, vamos a ver dos redes. La red de avance es esta es una red de avance donde tengo un generador de corriente alterna, de tensión alterna, un capacitor y una resistencia, con la referencia acá abajo. En este caso, esta red lo que tiene es una reducción de la ganancia a baja frecuencia. Se llama así, digamos, porque en los terminales de la resistencia la tensión precede en fase a la tensión de entrada. Acá si ustedes se ponen a fijarse, este capacitor tiene una reactancia capacitiva que depende de la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando tengo frecuencias altas, el circuito sería casi resistivo, porque tendría una reactancia capacitiva y una impedancia capacitiva, lo que me llevaría a tener una impedancia capacitiva casi nula. Entonces casi toda la entrada cae sobre la salida. Cuando la frecuencia disminuye, la reactancia capacitiva aumenta y bueno, por lo tanto implica que va a haber una caída de tensión en el capacitor, y entonces la tensión de salida va a ir decreciendo. Gráficamente sería esto lo que está sucediendo. Voy a tener supongamos que tengo una ganancia de banda media de 0 decibeles y a medida que voy decreciendo en frecuencia, llego a un punto en que cruzo mi frecuencia de corte inferior, o frecuencia crítica, esta de inferior. La característica de esta frecuencia de corte es que cuando ocurre esa frecuencia, la ganancia ha caído 3 decibeles. Y a partir de ahí, bueno, la pendiente se mantiene en 6 decibeles por octava, decreciendo. Y acá tienen, bueno, la expresión para la ganancia en tensión, que sería logarítmica, que es la que vimos recién. Pero esto es lo que sucede. Entonces, para bajas frecuencias, tengo que la ganancia disminuye en 6 decibeles por octava, y para frecuencias medias, bueno, se mantiene estática o constante. Si se fijan acá, entonces esto lo que me estaría tratando de decir es que se ve atenuada por esta red, que vendría a ser un filtro de paso alto, porque frecuencias por debajo de cierta frecuencia van a ser suprimidas de alguna manera, y frecuencias que estén por arriba de esa frecuencia van a pasar. Algo más lineal sería este gráfico, donde tengo una recta y a partir de que llego a la frecuencia de corte, otra recta. No hay ese codito que me marca que a los 3, cuando caigo en 3 decibeles tengo justo la frecuencia de corte, sino que acá directamente en la frecuencia de corte bajo un segmento. Bueno, aproximación más lineal, ¿no? Pero la pendiente es la misma. Cuando tengo que calcular la ganancia, voy a hacer por definición tensión de salida sobre tensión de entrada, y la tensión de salida la voy a buscar como divisor de tensión, donde va a ser tensión de entrada por R sobre la suma de las dos, que va a ser la R y la impedancia capacitiva. Y acá lo que hago, bueno, cancelo estas BI y me queda esto. Por lo tanto, si quiero saber cuál es el valor absoluto de esto, me fijo acá. Más que valor absoluto, en este caso hablando de complejo, sería el módulo. Cuando quiero averiguar el módulo de este número, sería esto de acá. Bien, entonces la frecuencia de corte se calcula como 1 sobre 2pi RC. Esa sería la forma de calcular la frecuencia de corte. Y sabiendo que la reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi FC, si divido las dos, me queda que XC sobre R es igual a FC sobre F, que eso es lo que está acá arriba. Entonces me queda que el módulo de la ganancia es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más FC al cuadrado sobre F al cuadrado. F va a ser mi variable, en este caso va a ser la frecuencia. Y también podrías tener esta expresión donde la ganancia en decibelios es 20 logaritmo en base 10 del módulo de G, que sería esta expresión que aparece acá. La respuesta en ganancia de red de atrasos es una red de retraso o atraso, sería esta, que tiene una resistencia y un capacitor. Va muy parecida a la anterior, nada más que los componentes están invertidos en posiciones. Acá lo que tiene es que X es grande, o sea, la reactancia capacitiva es grande para baja frecuencia. Entonces en ese caso la salida cae directamente o casi directamente sobre la entrada, y esta reactancia capacitiva va disminuyendo a alta frecuencia, por lo tanto la tensión de salida va cayendo acá, medida sobre el capacitor. Entonces si supongamos que tengo 0 decibeles como banda media, como ganancia de banda media,
A partir de que tengo una caída de 3 decibeles está mi frecuencia de corte superior en este caso, y a partir de ahí se mantiene con una pendiente constante de menos 6 decibeles por octava. Si se fijan, en una situación muy similar al caso de la red de avance, excepto que en este caso tengo que, para frecuencias mayores a la frecuencia crítica o de corte, la ganancia se ve atenuada, y entonces en este caso tendría un filtro paso bajo. En un diagrama de segmentos sería esto similar al anterior también. A partir de la frecuencia de corte tengo la caída de 6 decibeles por octava negativo, y mediante un proceso análogo al anterior también puedo averiguar cuánto vale G', que sería igual a menos 10 por logaritmo de 1 más f al cuadrado sobre fc al cuadrado. ¿Qué pasa cuando tengo combinación de varios elementos, cuando tengo multietapa? Si se trata de varias redes de avance y de retraso que están conectadas una después de la otra, la respuesta total va a ser la combinación de todas las respuestas individuales. Lo que tengo que hacer es ubicar cuáles son las redes dominantes, cuáles van a ser las redes dominantes. En las redes de avance, la dominante es aquella FC más alta, bien, o sea, tiene que ser alguna que esté por acá. La más alta sería, por ejemplo, supongamos en este caso 200. Si hubiera otras con frecuencias más bajas, entonces me quedo con esta, que sería la más alta de las frecuencias de corte inferior. Y cuando se habla de las redes de retraso, la que tiene la FC más baja es la que me va a interesar. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, tengo 2, pero la más baja es la de 10K, entonces la de 10 kHz. Entonces esta sería la dominante. Las que estén por arriba ya no son dominantes. Entonces es una forma de pesar. Entonces entre estas dos va a estar mi ganancia de banda media, bien, que acá en el ejemplo este de 26 decibeles, y de una vez que cruzo esa frecuencia de corte acá inferior, cae 6 decibeles por octava, parece que es la única que hay porque no hay otra. Y de la red de retraso hay dos. La primera hace que la pendiente caiga un menos 6 decibeles por octava, hasta que la otra red, cuando se cruza esta frecuencia, si se llegase a cruzar más de 30 kHz, cambia la pendiente y es más grande, o sea, está más atenuado, y cae directamente en 12 decibeles por octava a partir de los 30 kHz. Entonces con esto tengo el comportamiento, digamos, de cómo sería un sistema que tiene multietapa. Así sucesivamente puedo ir agregando al análisis etapas diferentes y combinarlas en un solo gráfico para obtener cuál sería el gráfico final.